Buenos días, mi nombre es Airam Rangel. Yo les voy a hablar sobre las retenciones de impuestos sobre la renta de carácter salarial. En el primer ítem tenemos el concepto, la definición, que no es otra cosa que la porción que se le retiene al trabajador de su nómina, de su salario o de su sueldo, que tiene como la finalidad servir como un aporte o un adelanto para la declaración definitiva del impuesto sobre la renta que debe hacer el trabajador al final del ejercicio económico o del ejercicio fiscal, que comprende desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del mismo. Esta retención debe ser hecha por el patrono o el empleador debido a que él es el responsable de enterar ante la administración tributaria. En este caso, el ente encargado de la recepción de la retención del impuesto sobre la renta es el CENIAT. Y tiene un plazo que se establece, se determina, que son los primeros 10 días de cada mes. Dentro de la normativa legal que vamos a utilizar dentro de la exposición, tenemos la Ley de Impuestos sobre la Renta, el Decreto de Ley 1808, la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras y el Código Orgánico Tributario. Las dos primeras, como lo son la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Decreto de Ley 1808, las podemos conseguir en PDF en el portal del CENIA. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la legislación venezolana? Nos dice que las personas naturales que se encuentren dentro del territorio nacional y presten sus servicios personales bajo dependencia, deben declarar y pagar el impuesto sobre la renta cuando excedan sus ingresos brutos de 1.500 unidades tributarias o su enriquecimiento neto de cuando exceda 1.000 unidades tributarias. Hay una disputa entre leyes porque hay una contradicción. El artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que la base que se debe tomar en cuenta para hacer las retenciones del impuesto sobre la renta es el salario integral. Y el salario integral está definido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras por aquel salario que incluye el salario base, el salario o salario normal, más las comisiones, las horas extras trabajadas, las primas que se le paguen a los trabajadores, los días feriados trabajados y entre otros conceptos diferentes al bono de alimentación y a los báticos, porque la ley me dice que no son de carácter salarial. Y por otro lado tenemos el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, que nos dice que cuando el patrono tenga que hacer cualquier tipo de pago de tributos a la administración tributaria, alguna retención o alguna contribución, el salario que debe tomar en consideración es el salario normal. Sin embargo, a lo largo de los años, desde el 2017 hasta la actualidad, pues hubo una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, donde se determinó finalmente que el salario que se debe tomar en cuenta es el salario normal. Y uno de los aspectos que hay que tomar en consideración también es que si los empleados o los trabajadores reciben su remuneración salarial en divisas, es decir, en moneda extranjera, como lo son dólares, euros, otra diferente a la moneda en curso legal de Venezuela, como lo es el bolívar, están igualito en la obligación de hacer las respectivas retenciones y declaraciones del impuesto sobre la renta de carácter salarial. Ahora vamos a hablar sobre las formalidades que hay que presentarse a la hora de hacer el proceso de retención de impuestos sobre la renta de carácter salarial. En primera instancia tenemos la forma ARI o la forma ARI, que no es más que una planilla que debe ser llenada por el trabajador en donde estima el mismo sus ingresos y sus egresos con el fin de obtener un porcentaje adecuado para la retención. Sin embargo, en caso de que no lo presente, es entonces el patrono el que está obligado a calcular el porcentaje de retención que se debe aplicar para las retenciones de impuestos sobre la renta. Entonces, en este caso se habla sobre el decreto 1808 en su artículo 5 en el numeral 1, que nos envía directamente al artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Y qué nos dice este artículo? Este artículo lo que nos dice es que existen tres tipos de tarifas. En este artículo se habla sobre la tarifa número 1 y
se desglosan una serie de ítems donde nos dicen, por ejemplo, que hasta las 1000 unidades tributarias se debe aplicar una tasa del 6%. De las 1000 unidades tributarias a las 1500 unidades tributarias se debe aplicar una tasa del 9%. De las 1500 unidades tributarias a las 2000, la tasa que se debe aplicar será la del 12%. Hasta las 2500 unidades tributarias, una del 16%. De las 2500 a las 3000 unidades tributarias, el 20%. Hasta las 4000 unidades tributarias, el 24%. De las 4000 unidades tributarias a las 6000 unidades tributarias, el 29%. Y luego que exceda de las 6000 unidades tributarias, se aplica una tasa del 34%. Ahora, en este ítem vamos a hablar sobre la forma ARC. Esta forma debe ser llevada por el patrono en las empresas y se le entrega en 2 oportunidades al trabajador. En primera instancia se entrega al final del ejercicio económico o el ejercicio fiscal, o sea, el 31 de diciembre de cada año al trabajador. Y en segunda instancia se entrega cuando el trabajador y el patrono ya no tengan relaciones laborales, es decir, cuando se extinga la relación laboral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contiene esta planilla? Esta planilla lo que contiene son las retenciones que ha hecho el patrono a lo largo de un año, cada mes, de las retenciones de impuestos sobre la renta de carácter salarial. Entonces, ¿para qué utiliza esto el patrón y por qué el empleado y por qué el patrón se lo entrega? Porque esto va a servir para hacer las deducciones respectivas a este concepto cuando el empleado realice la declaración definitiva. Y por último tenemos un cálculo que lo determina el decreto 1808, igualmente en su artículo 5, que nos habla sobre cómo, o sea, cuáles son los pasos a seguir para el cálculo de la tasa de retención del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que se hace en primera instancia? Lo que se hace es como primer paso, expresar el sueldo o el enriquecimiento neto del trabajador en unidades tributarias. Yo agarro el enriquecimiento neto del trabajador que está expresado en bolívares y lo divido entre el valor de la unidad tributaria. Luego de que yo tengo esto, me va a dar un número expresado en unidades tributarias. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ubicarlo en la tabla que me presenta el artículo 50 del impuesto sobre la renta, a ver en dónde de estos ítems entra el enriquecimiento neto de ese trabajador. Y cuando lo ubique dentro de este, observar cuál es la tasa que le voy a aplicar a ese enriquecimiento neto. Luego de que yo tenga este resultado, después de aplicar la tasa correspondiente, se le restan 10 unidades tributarias que la ley me las define como que son las cargas personales al trabajador. En este caso, la ley me dice que está referida a las cargas familiares que cada trabajador tiene. También se restan las retenciones realizadas durante el periodo, que es lo que estaba explicando en la forma ARC. Y luego de que tenga ese resultado, lo multiplico por 100 y a su vez se divide por el monto del sueldo expresado en unidades tributarias. Esto lo que me va a dar es la tasa de retención que yo voy a aplicar para hacer las respectivas retenciones del impuesto sobre la renta. Como lo dije al principio de la exposición, el ente encargado de la recepción de estos tributos es el CENIAT. Y es importante saber el valor de la unidad tributaria que hay en el momento de realizar la declaración. Para el año 2022 tenemos que la unidad tributaria es de 0,40 bolívares. Sin embargo, esto no es en todos los meses, entonces pues hay que tener cuidado ahí. Y también es importante mencionar que el CENIAT en su portal establece o redacta una serie de pasos que se deben llevar a cabo en el proceso de la declaración de las retenciones de impuestos sobre la renta, las cuales voy a mostrar a continuación. Entonces tenemos por acá una guía fácil para realizar las retenciones de impuestos sobre la renta de carácter salarial. Lo primero que hay que hacer antes de dirigirnos al portal del CENIAT es hacer un archivo en Excel que tenga un formato parecido a este. ¿Qué nos muestra este formato? Este formato nos dice que es la data para crear el archivo XML de las retenciones de impuestos sobre la renta de salarios y otras. Nos da información del agente de retención, que en este caso es la empresa, y aquí nos colocamos el RIF. Da información sobre el periodo que se está declarando, en este caso este es el 2020, primero se coloca el año y luego se coloca el número del mes que se está declarando, en este caso es agosto.
De este lado se colocan el número de trabajadores que tenga la empresa, la identificación de los trabajadores que tenga la empresa. El número de factura y número de control no aplica porque se está sacando de la nómina, no se está sacando de ninguna factura. La fecha de la operación, que por lo general es la segunda quincena de cada mes, cuando se realizan los pagos. El concepto y el código. El monto de la operación, que es básicamente lo que el trabajador está devengando como salario. Y el porcentaje de retención, que se calcula pues de acuerdo a lo explicado en las láminas anteriores. Luego de que ya tenga toda la información registrada en este cuadro de Excel, lo vamos a convertir a XML, que es el formato que me va a admitir el portal del CENIAT. Entonces, luego que yo tenga esto, pues lo guardo en mi escritorio o en alguna carpeta donde lo puedo utilizar con posterioridad. Y ahora sí, ingresamos en el portal del CENIAT. ¿Cuál es el primer paso? Pues ingresar. Ingresar con mi usuario y mi clave, si en caso de que yo sea una empresa. Nos vamos a dirigir a procesos tributarios y dentro de ese a retención de impuestos sobre la renta. El ítem que vamos a seleccionar dentro de las retenciones de impuestos sobre la renta son las relaciones informativas. Y luego escogemos salarios y otras retenciones porque lo que estamos haciendo es de carácter salarial. Luego de que yo escoja eso, me va a arrojar una interfaz donde voy a observar si los datos de mi empresa son los correctos. Y de ser así, de que sean correctos, yo lo que voy a hacer es clic en sí. Esto me va a arrojar a que seleccione el periodo en que estoy enterando. Entonces aquí selecciono el mes que estoy enterando y el año que estoy enterando. Luego voy a darle continuar y lo que me va a arrojar es una pregunta. Me va a preguntar que si realizamos alguna operación en el proceso seleccionado. ¿Y cuál es la operación que estamos realizando? Pues las retenciones de impuestos sobre la renta de carácter salarial. Así que efectivamente cada mes hay que hacerlo, entonces colocamos sí. Luego de esto me va a abrir una pestaña donde yo voy a subir mi archivo, en donde voy a tener el registro de todas las retenciones sobre el salario que voy a hacer a mis trabajadores. El paso siguiente es buscarla en donde se guardó, subirla y darle a aceptar. Luego que yo le doy a aceptar, el mismo sistema, el mismo portal, me va a arrojar el monto que voy a cancelar por las retenciones que registré. Y al darle continuar, por último, para finalizar, me va a generar el certificado electrónico que debo guardar para mis registros posteriores. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido de información. Gracias por su atención.